Hola, somos Álvaro, Sergi, Roberto y Hugo y os vamos a presentar el país Bélgica. Este es el índice con los temas que vamos a tratar. La situación del país. Bélgica es un estado de la Europa occidental. Limita al norte con los Países Bajos y el Mar del Norte, al este con Alemania y Luxemburgo y al sur y al suroeste con Francia. Gastronomía. La gastronomía de Bélgica es muy influenciada por la cocina francesa y holandesa, y durante los últimos años por la cocina del norte de África y de Medio Oriente, también por otras cocinas internacionales y mundiales. Una curiosidad sobre la gastronomía es que en Bélgica se hacen el mejor chocolate y las mejores patatas fritas. El idioma. En Bélgica, el holandés, en su variedad flamenca al norte, es la lengua materna de más del 60% de la población. El francés, propia de un 39% de los habitantes, entre ellos los de la capital, Bruselas, y hablado en dos variedades, valón, la más generalizada, y picardo. El alemán, hablado por una pequeña comunidad al este de la provincia de Lieja, que apenas afecta al 1% de la población, y que se extiende por 9 pueblos alrededor de Eupen y Saint-Vith. La bandera y el escudo. El escudo de Bélgica lleva como emblema un león de oro sobre el campo de sable, el llamado león belga. La bandera de Bélgica tiene 3 rayas verticales de color negro, amarillo y rojo. El diseño vertical está basado en la bandera de Francia, y los colores fueron tomados del escudo del Ducado de Brabante. La moneda. El franco belga era la unidad monetaria del curso oficial en el Reino de Bélgica, antes de la introducción del euro el 1 de enero de 2002. Un franco belga se dividía en 100 céntimos. El código ISO 4217 para esta moneda es BEF y su abreviatura común era FR. Actualmente se utiliza el euro. El relieve en Bélgica. Bélgica es un país pequeño con un relieve aparentemente poco variado. Se resuelve en grandes llanuras que se extienden por todo el país. El relieve en Bélgica. Sí, el Signal de Montragny de 694 metros. La Baraque de Freiturz de 651 metros. La meseta de Houtesvanes, el macizo herciniano, la llanura de Flandes, la cuenca neerlandesa y la meseta central son muy importantes en el relieve belga. Los ríos de Bélgica. El río Zwin en Brujas, el río Mosa en Namur, el río Escalada que se encuentra en Amberes, el río Sambre en Namur también, el río Mosa en Lieja, el río Paseo de la Senne en Bruselas y el río Coubre en Gante también son muy importantes ríos en Bélgica. El clima. El clima es relativamente suave, gracias a la influencia del mar. Las lluvias son abundantes y en Bélgica podemos encontrar el clima marítimo templado. Las ciudades más importantes, Bruselas, Brujas, Amberes, Gante y Lieja, son ciudades muy importantes, ya que son muy bonitas turísticamente y culturalmente. Las tradiciones belgas. En Semana Santa, al igual que en España, se celebra Semana Santa, Navidad, Pascua y Carnaval. Pero también hay unas propias de allí, de Bélgica, como el Meiboom, que se celebra el 9 de agosto, que es una plantación que arranca en el año 1213 y consiste en cortar todos los años un árbol del bosque de Suignes y plantarlo en Bruselas. El proceso de la Santa Sangre, que es una procesión de la Santa Sangre que se remonta a por lo menos 1304. Tiene lugar cada año el día de la Ascensión. La alfombra floral es una tradición que empezó en 1971 cuando el arquitecto paisajista Edward Stoetmans cumplió su sueño de instalar un gran tapiz de begonias en la Gran Place, en Bélgica, o sea, en Bruselas. El Omegang es un evento anual que se celebra en la Gran Place desde 1549. A mediados de junio consiste en una fiesta que comienza con el sonido de las trompetas. Luego, cuando la procesión de la corte termina, los invitados reales se sientan y se ponen en marcha el desfile de los caballos. Y por último, llega la música,
el baile y los fuegos artificiales. Elementos culturales. Bélgica constituye una sociedad multilingüística donde se expresa el neerlandés u holandés, el francés y en menor medida el alemán y el inglés. De aquí se deduce que la cultura de Bélgica haya sido atomizada por esas diferentes corrientes culturales. Sin embargo, posee una sólida identidad de referencia mundial. Otras celebraciones. El gigante y dragones procesionales, el Krakelegen y Tonnenkensprang, el Kattenstoet, el Hanswijk y el baile de la rata muerta son unas celebraciones muy importantes allí en Bélgica y son muy tradicionales. Los principales monumentos. El Atomium. El Atomium es una estructura de 102 metros de altura construida para la Exposición General de Primera Categoría de Bruselas de 1958. Representa un cristal de hierro ampliado 1.650.000 millones de veces. El Manneken-Pis, que significa en español el hombrecito que mea. Es una estatua de bronce de 65 centímetros y medio, situada en el centro histórico de Bruselas, Bélgica. Representa a un niño pequeño desnudo orinando dentro del cuenco de la fuente. Vale, ahora yo voy a retomar lo que estaba diciendo mi compañero Roberto. Pues bueno, el Palacio de Justicia de Bruselas es una obra del arquitecto Josep Pollert que fue construido entre los años 1866 y 1883, bajo el reinado de Leopoldo II. Es la sede del Poder Judicial y de los Tribunales de Justicia de Bélgica. Y ahora os voy a hablar de la Grand Place. La Grand Place es el lugar más famoso y animado y fotografiado de Bruselas, con decenas de famosos edificios y constituye uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos de Europa. La Catedral de San Miguel y Santa Gúdula. Esta catedral es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Bruselas. Su construcción es un estilo gótico, se inició a principios del siglo XIII sobre una construcción románica del siglo XI y no se vio terminada hasta 2 siglos después. Su estado de conservación es muy bueno, ya que entre 1983 y 1989 fue sometida a una importante restauración. Vale, ahora os voy a hablar de la historia y política de Bélgica. Los hallazgos arqueológicos han demostrado que varias tribus han vivido en lo que ahora llamamos Bélgica por miles de años. Hacia el año 2000 a.C., tribus celtas se asentaron en Bélgica, donde se mezclaron con las tribus germánicas de los Países Bajos. En el año 50 a.C., Julio César y su ejército romano conquistaron el área entre los ríos Sena y Rin. Bajo los romanos, Bélgica se convirtió en un centro de comercio muy rico. Los romanos permanecieron en Bélgica por casi 500 años, es decir, medio milenio, hasta que el poder romano cayó y las tribus de francos del centro de Europa se asentaron en las tierras del norte del país. En el año 496 después de Cristo, el rey de los francos, Clodoveo I, derrotó a los romanos. Entre los años 768 y 814 después de Cristo, una gran parte de Europa estaba unida bajo el poderoso rey Carlomagno, y el área belga se convirtió en una parte muy importante y próspera del Santo Imperio Romano. Tras la muerte de Carlomagno en el año 814 después de Cristo, su reino se desintegró y sus hijos dividieron el imperio de su padre entre Francia y Lotaringia. A partir del siglo XII, Flandes, el norte de Bélgica, comenzó a crecer en riquezas debido al comercio de tela. A pesar de la prosperidad del país, periodos de mal clima trajo hambre. Constantemente había guerras y plagas que acababan con miles de personas. Durante estos tiempos de calamidad, los duques de Borgoña crecieron en poder en la región. A principios del siglo XV, gobernaban sobre 7 provincias que hoy en día son casi todo Bélgica y los Países Bajos. El duque Felipe el Bueno es el más famoso de los gobernadores de Borgoña. Su reino duró de 1419 a 1467. Durante los siglos XIV y XV algunas ciudades cayeron y otras prosperaron. Cuando el hijo de Felipe, Carlos el Calvo, murió en batalla en 1477, su hija se casó con Maximiliano de Austria, lo cual trajo a las tierras borgoñas bajo el poder de la Casa de Austria.
El noroeste de los Países Bajos se convirtió en parte del poderoso Imperio español cuando el hijo de Carlos V, Felipe, llegó al poder. Vio el protestantismo como algo diabólico, lo que llevó a 30 años de guerra. En 1659, el rey Luis XIV asumió el poder de Francia. Estaba decidido a hacer de los Países Bajos españoles parte de su reino, lo que llevó a una batalla entre los franceses Holanda y los españoles Países Bajos. En 1695 los franceses bombardearon Bruselas, destruyendo la mayor parte de la antigua ciudad. En el Tratado de Utrecht, Francia abandonó cualquier reclamación a los españoles Países Bajos. Estos no pensaron que podían sobrevivir como nación independiente, por lo que los Países Bajos españoles pasaron a Carlos VI, el emperador de Austria, y el área se convirtió en los Países Bajos austriacos. En 1794 los Países Bajos austriacos fueron conquistados por un nuevo gobierno revolucionario de Francia. El gobierno francés, bajo el emperador Napoleón Bonaparte, trajo muchas reformas modernas importantes. Los franceses fueron derrotados en 1814 y a finales del año 1830 Bélgica declaró su independencia. La mayoría del siglo XIX, Bélgica vivió bajo la sombra de su poderoso vecino, Francia. En 1914, las tropas alemanas marcharon a través de tierras belgas para atacar Francia, lanzando a Bélgica a la Primera Guerra Mundial. Esta guerra causó millones de muertos en ambos lados, y ninguno alcanzó la victoria. En 1940, Bélgica fue invadido por el ejército alemán, y la ocupación duró 5 años. Tras la guerra, la economía de Bélgica floreció, y el país se convirtió en miembro fundador de la Comunidad Económica Europea, hoy en día la Unión Europea. Ahora os voy a hablar de la política. La política de Bélgica es una monarquía federal constitucional, que tras la Segunda Guerra Mundial evolucionó de un Estado unitario a una federación. El Parlamento bicameral está formado por un Senado y una Cámara de Representantes. El primero es una mezcla de políticos mayores elegidos directamente y de representantes de las comunidades y las regiones, mientras que la última representa a todos los belgas mayores de 18 años en un sistema de representación proporcional. Bélgica es uno de los pocos países en donde votar es obligatorio, y por ello tiene una de las tasas más altas de participación electoral del mundo. El gobierno federal, nombrado formalmente por el rey, debe tener la confianza de la Cámara de Representantes. Demografía de Bélgica. La población de Bélgica es de 11.376.070 habitantes. La natalidad de Bélgica es de 119.690 nacimientos al año, y esto equivale a 10.521 número de nacimientos por cada 1.000 habitantes en un año. Mortalidad. La mortalidad de Bélgica es 109.666 fallecimientos en un año. Esto equivale a 9.640 número de fallecimientos por cada 1.000 habitantes en un año. El número de migraciones de Bélgica son 562.626 y el número de migraciones es 1.268.411. El saldo migratorio es de 705.785 y el crecimiento natural vegetativo iguala a 0,88 y el crecimiento real iguala a 705.785,88. La fauna y flora de Bélgica. En Bélgica se encuentran pequeños mamíferos como zorros, tejones, ardillas, comadrejas, martas y erizos. El ciervo y el jabalí se encuentran en las Ardenas. El número de plantas es elevado, entre las que destacan el jacinto, la fresa, la vinca pervinca, la dedalera, el aro salvaje y los lirios del valle. La producción de Bélgica. En Bélgica produce el 95% de su consumo de carne y es autosuficiente en mantequilla, huevos y leche. En 2006, la cabaña ganadera se componía de 6,3 millones de cerdos y de 2.700.000 de vacas, 153.976 de ovejas y 34.799 caballos. Bueno, ahora vamos a comentar unos datos curiosos sobre Bélgica. Bélgica mantiene el récord mundial del mayor tiempo sin gobierno, y Bélgica produce más de 220.000 toneladas de chocolate al año
y los franco-belgas son grandes dibujantes de cómic. Bueno, esta es la bibliografía donde hemos consultado todos los datos y hemos buscado por ahí. Y bueno, hasta aquí nuestra presentación. Esperemos que os haya parecido interesante y adiós.